Esa mañana desayuné frente al amante de mi esposa. No lo sabía en ese momento, claro. Le serví café, le ofrecí tostadas y hasta le pregunté si quería más mermelada. El cabrón sonrió, me dio las gracias y dijo que estaba todo riquísimo. Se llamaba Sergio, y según Clara, era un compañero nuevo del instituto, recién llegado de Madrid. Clara me había dicho la noche anterior que pasarían a recoger unos documentos para una excursión con los alumnos. Yo no tenía ni idea. Para mí, era martes, yo trabajaba desde casa y pensaba que tendría una mañana tranquila. Pero a las 9:15 sonó el timbre, abrí la puerta y me encontré con este tipo, 30 y pocos, barba perfectamente cuidada, camiseta ajustada, y esa sonrisa que no te fías de ella aunque diga buenos días. Mi mujer bajó las escaleras como si estuviera en un anuncio de perfume. Camiseta blanca de tirantes, pelo suelto, y esa risa aguda que solo le había oído usar con sus amigas más íntimas. Algo no cuadraba, pero me contuve. Nos sentamos los tres en la cocina. Ellos hablaban de clases, de alumnos, de un tal Rubén que siempre se dormía en tutoría. Yo asentía, fingiendo que me interesaba. Pero había una energía entre ellos. Un lenguaje corporal que no se enseña en los libros. Ella no lo miraba como se mira a un compañero. Lo miraba como quien ya ha estado con esa persona en otro lugar, en otra situación. En otra cama. Ese desayuno me supo a traición, aunque aún no tenía pruebas. Pero lo sentí. En la forma en que ella le rellenó la taza sin que él lo pidiera. En cómo él sabía exactamente dónde estaban los vasos. En cómo ella se rió demasiado fuerte con una broma mediocre. Y en cómo él se refería a mi casa como aquí. Esa palabra fue la que me encendió todas las alarmas. Aquí se está muy bien, dijo mientras se estiraba, como si llevara semanas desayunando en mi cocina. No dije nada. Me tragué el café. Y la sospecha. Pero en ese instante, sin necesidad de revisar su móvil ni seguirla por la calle, lo supe, algo estaba pasando. Y si algo estaba pasando, yo iba a averiguarlo. No tuve que convertirme en detective, ni instalar cámaras, ni espiar desde un coche alquilado con los cristales tintados. Lo que hice fue simplemente observar. Durante los días siguientes, Sergio apareció 2 veces más por casa. La primera, supuestamente para preparar unas charlas con Clara sobre prevención del acoso escolar, y la segunda, porque según ella, él quería conocer mejor al equipo del instituto. Yo seguía haciendo mi papel de marido amable, pero ya no me tragaba nada. Cada gesto, cada palabra, cada mirada entre ellos me parecía cuidadosamente medida. Ella evitaba quedarse a solas conmigo más de 10 minutos, inventaba reuniones que antes no existían, salía de casa oliendo a perfume cuando solo iba a corregir exámenes. El sábado, incluso se fue a primera hora diciendo que había quedado con unas compañeras para desayunar, pero volvió con el pelo mojado y sin bolsas ni rastro de haber estado en una cafetería. El punto de quiebre llegó el martes por la tarde. Clara se suponía que tenía una tutoría hasta las 7, pero a las 6:30 ya había terminado mi trabajo y salí a dar un paseo. Fue instintivo, ni siquiera lo planeé. Me dirigí hacia el instituto, porque algo dentro de mí necesitaba ver con mis propios ojos lo que pasaba cuando yo no estaba presente. Cuando llegué, no me acerqué a la entrada principal, sino que me quedé en la acera de enfrente, fingiendo hablar por teléfono. A los 5 minutos, vi su coche salir del parking trasero. No iba sola. Sergio iba en el asiento del copiloto, y lo más curioso fue que ni uno de los dos parecía estar ocultando nada. Se reían. No como 2 personas que están tramando una traición, sino como si fueran una pareja normal, compartiendo el final de un día cualquiera. La imagen me revolvió el estómago. No lo seguí. No tenía sentido. Ya no necesitaba más pruebas. Era la confirmación visual que no pedí pero que necesitaba.
Esa misma noche, cuando ella llegó, la observé en silencio. Entró con su sonrisa habitual, dejó el bolso en el perchero y me saludó con un beso que no le salió natural. Me preguntó cómo había estado mi día y le dije que normal, que estuve trabajando. No dije una palabra más. Me fui al salón, encendí la televisión, pero no puse ningún canal. Solo quería que el sonido de fondo rellenara el espacio vacío entre nosotros. Ella se fue al baño, se duchó rápido y luego se encerró en el dormitorio. No dijo si quería cenar. No preguntó si yo ya había comido. Ese silencio cómodo que antes compartíamos se había transformado en una indiferencia mutua, como si los dos estuviéramos viviendo en casas distintas dentro del mismo piso. Pasaron 2 días en ese limbo. Yo fingía estar ocupado, ella fingía que no pasaba nada. Hasta que el jueves por la noche, sin previo aviso, soltó: ¿te parece bien si Sergio viene mañana a cenar? Dice que quiere probar la lasaña que hago. Tardé 5 segundos en contestar. No porque dudara de mi respuesta, sino porque me costaba creer que tuviera la cara de sugerir eso justo ahora. Le dije que sí, que claro, que por qué no. Ella sonrió como si no hubiera notado nada raro en mi tono. O tal vez sí, pero ya no le importaba. El viernes lo recibimos con vino y la mesa puesta. Ella había cocinado y se había arreglado como hacía tiempo que no lo hacía. Sergio vino más relajado que nunca, incluso me trajo una botella como obsequio. Durante la cena, noté que Clara reía más de lo habitual, exageraba las historias, tocaba su brazo con frecuencia, y él, por su parte, se comportaba como alguien que ya conocía bien esa cocina, esa mesa, esa casa. En un momento, fui a la cocina a buscar más hielo y al volver los vi a los dos mirándose sin hablar. No fue una mirada de amistad ni de trabajo. Fue una de esas miradas que uno guarda para cuando nadie más está mirando. Solo que esta vez, yo estaba mirando. No hice una escena. No grité. No golpeé la mesa. Esperé. Dejé que terminara la cena, que recogieran los platos y que Sergio se fuera. Después de que él cruzó la puerta, me quedé sentado en el sofá, con el vaso aún en la mano. Clara entró al salón, se apoyó en el marco de la puerta y me dijo que, como si yo fuera el que estaba actuando raro. Como si todo lo que había pasado fuera solo producto de mi imaginación. Le respondí sin levantar la voz: sé que te lo estás tirando. No pestañeó. No se movió. Solo cruzó los brazos y respondió: ¿desde cuándo? Esa fue su respuesta. No es mentira, no como se te ocurre, no estás loco. Solo quería saber desde cuándo lo sabía yo. Eso fue todo lo que necesitaba para confirmar que no me había equivocado. No hablamos más esa noche. Ella se fue a dormir. Yo me quedé en el salón, mirando al techo, preguntándome en qué momento exacto empezó todo esto. ¿Y cómo pude no darme cuenta antes? A la mañana siguiente, no hubo desayuno ni café ni esa rutina medio automática de preparar las tostadas mientras uno habla y el otro bosteza. Clara se levantó antes que yo, pero no hizo ruido, como si no quisiera llamar mi atención, aunque tampoco evitó que la notara. Escuché cómo abría y cerraba los cajones con cuidado, cómo se vestía sin prender la luz del dormitorio. Yo seguía en la cama, mirando al techo, sin moverme, con el mismo pantalón del día anterior. No podía ni quería fingir que esa era una mañana como cualquier otra. Después de unos 15 minutos, entró al dormitorio, ya lista para irse, con su bolso colgado del hombro y el pelo aún mojado. Se paró a 1 metro de la cama, mirándome sin decir nada, y entonces yo me senté despacio, sin dejar de mirarla, y le pregunté: ¿vas a verlo hoy? Su expresión no cambió ni 1 milímetro. Respondió con voz firme: tengo clase hasta las 3. Esa respuesta no era un no. No lo negaba. Solo decía otra cosa,
como si estuviera hablando con alguien que ya no tiene derecho a saber nada. Me levanté, me puse una camiseta cualquiera que estaba tirada en la silla y le dije, vamos a hablar. Ahora. No le pedí permiso, no le pregunté si quería. Solo lo dije. Caminé directo al salón y me senté en el sillón. Ella vino después de unos segundos, se sentó en el borde de la otra punta y se quedó esperando. Quiero saber desde cuándo, le solté sin vueltas. Ella miró el suelo, cruzó las piernas y dijo, 3 meses. Tal vez 4. No lo sé exacto. Asentí, aunque por dentro me hervía la sangre. 4 meses en los que yo cocinaba mientras ella chateaba con él. 4 meses de pensar que su estrés era por los alumnos. ¿Y por qué?, le pregunté. Ella levantó la vista y me miró directo, como si se hubiera preparado para este momento. No lo planeé. Un día hablamos más de la cuenta, otro día me acompañó al coche, y un día me besó. Me sentí viva. No me sentía así contigo desde hace años, dijo. Me quedé callado. No porque me doliera, sino porque necesitaba que siguiera hablando. Que lo dijera todo. Que se hundiera sola. ¿Y pensabas decírmelo o esperabas que me callara como un idiota?, pregunté con un tono que ni yo reconocí. No iba a decírtelo, respondió. Pensaba que no lo ibas a notar. Eres bueno ignorando cosas. En ese momento, me levanté. Me acerqué a ella sin intención de tocarla, solo para verla de cerca. ¿Y ahora qué? ¿Te vas con él? ¿Quieres divorciarte? ¿O qué carajo esperas? Solté. Ella también se paró, cruzó los brazos y dijo, no lo sé. No planeé esto. Me confundí. Pero tampoco quiero que esto se convierta en una guerra. Ya es una guerra, Clara, le respondí. Tú la empezaste. No esperes que me siente a meditarlo en silencio. Ella volvió a mirar al suelo, se mordió el labio y luego susurró, lo siento. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era absurdo. ¿Lo sientes por qué? Porque me enteré, porque te descubrí antes de que pudieras reemplazarme del todo. Ella no contestó. Se quedó ahí parada, como una estatua que espera a que pase la tormenta. Pero no había ninguna tormenta. Solo había decepción. Y rabia. Pasaron varios minutos en los que no dijimos nada. Ella miraba por la ventana y yo caminaba de un lado al otro. Quería romper algo. Un plato, un vaso, el espejo del pasillo. Pero no lo hice. No porque fuera civilizado, sino porque no iba a darle el espectáculo. ¿Él sabe que estás casada?, pregunté sin mirarla. Sí, dijo. Desde el principio. Me reí de nuevo, esta vez más amargo. Entonces es tan mierda como tú, le dije. No lo juzgues sin conocerlo, contestó como si yo no fuera el principal afectado. Perdón, me estás pidiendo que tenga empatía con el tipo que se tira a mi mujer en horario escolar, le grité. Ella se acercó con las manos abiertas como queriendo calmarme. No fue así, Javier. No fue en tu casa. No fue delante de ti. ¿Y eso qué cambia?, respondí. ¿Qué importa el lugar si lo hiciste igual? Eso te limpia de culpa. Ella se detuvo. Me miró y dijo algo que no esperaba, no me siento culpable. Me siento aliviada. Esa frase fue como un golpe. La forma en que lo dijo, sin temblar, sin titubear. Como si realmente creyera que al traicionarme estaba resolviendo algo. Me senté otra vez, no porque quisiera, sino porque las piernas me temblaban. Ella se quedó de pie. No te quiero hacer daño. Pero estoy cansada. Cansada de fingir. Cansada de ti. De todo, dijo. Y eso justifica todo lo que hiciste. ¿De verdad crees que eras la única cansada, que yo vivía en una burbuja de felicidad mientras tú sufrías en silencio? Respondí.
Tal vez tú también estabas harto, pero no hacías nada. Yo sí hice algo. Me equivoqué, sí, pero al menos hice algo. Te acostaste con otro. Eso es lo que hiciste, escupí. Ella se quedó en silencio. Agarró el bolso del perchero, como si la conversación hubiera terminado, y sin mirarme dijo, me voy. No tengo nada más que decir. Tú sabrás qué hacer. Se fue sin cerrar la puerta del todo. Yo me quedé ahí, en medio del salón, con la imagen de su espalda alejándose. El aire en el piso pesaba. No sabía si quería gritar, llorar o reír. Solo sabía que la persona con la que dormía todas las noches se había ido mucho antes de salir por esa puerta. La venganza no fue un plan que armé con calma, no hubo estrategia ni lista detallada de pasos, todo empezó más como un impulso. Esa misma noche, después de que Clara se fue, no apagué las luces, no me lavé los dientes, no puse música ni televisión. Me quedé sentado en la silla del comedor, con el móvil en la mano, pensando en qué mensaje enviarle a ella, o a él, o a los dos. No envié ninguno. En vez de eso, abrí el portátil y empecé a escribir. No algo sentimental ni confuso, sino una declaración directa de lo que iba a pasar. Era un correo para su director en el instituto. Lo redacté con una calma que no entendía. Le conté lo que sabía, como lo sabía, y le sugerí que investigara ciertas fechas y horarios en los que ambos profesores casualmente salían antes o llegaban tarde los mismos días. No dije que era un escándalo, no le pedí que los echaran, pero dejé claro que había algo que un centro educativo no podía ignorar. No lo firmé como anónimo. Lo envié con mi nombre completo. Cuando cerré el portátil, ya eran casi las 2 de la madrugada. Me duché, me vestí como si fuera un día normal y salí a caminar sin rumbo. No me importaba que fuera de noche. No tenía miedo ni sueño. Caminé por las calles vacías durante 1 hora, y cuando volví, el buzón del edificio ya tenía el periódico de la mañana. Subí, lo dejé en la mesa sin abrir y empecé a sacar su ropa del armario. No como un loco, no tirando cosas, simplemente la separé por montones. Ropa de trabajo, ropa de deporte, ropa de estar por casa. Todo a bolsas grandes de basura que tenía en el trastero. No rompí nada, no quemé nada, no le dejé mensajes pegados con notas. Solo metí todo y bajé las bolsas al coche. Las dejé ahí, en el maletero, sin decirle nada. A las 8 me mandó un mensaje. No quiero que esto se convierta en algo feo, me escribió. Lo leí mientras tomaba café en la terraza, como si no fuera la persona que me acababa de partir la vida. No respondí. A las 11 recibí otro. ¿Hablamos luego? Tampoco respondí. No porque no quisiera hablar, sino porque no tenía nada más que preguntar. Al mediodía conduje hasta la casa de su madre. Sabía que estaría trabajando, pero su madre siempre estaba en casa a esa hora. Toqué el timbre, me abrió con cara de confusión y le di las bolsas sin decir una palabra. ¿Qué es esto?, preguntó. La ropa de Clara. No volverá a casa, dije. La mujer me miró como si no entendiera. ¿Qué ha pasado? Pregúntale a tu hija. Y si tiene dignidad, que no vuelva a aparecer por nuestro portal, respondí. Me fui sin escuchar su respuesta. Esa tarde imprimí todas las conversaciones que había encontrado hacía semanas en su tablet. Clara nunca borraba el historial del navegador, y aunque no tenía acceso a sus mensajes, las sesiones abiertas en su cuenta de correo y el respaldo automático de fotos me dieron más de lo que necesitaba. No fotos de ellos juntos, pero sí mensajes de hoteles reservados con su nombre y mensajes de confirmación que claramente no eran para viajes de trabajo. Guardé todo en una carpeta negra y la dejé sobre su escritorio en el despacho del piso, ese que ella casi no usaba, pero que aún tenía su nombre en la puerta desde cuando lo organizamos juntos.
La carpeta estaba ahí como un recordatorio de que yo no necesitaba gritar para demostrar que sabía todo. Solo necesitaba que ella lo viera cuando decidiera volver a entrar. Si decidía. Al día siguiente, un amigo mío que trabaja como administrativo en el ayuntamiento y cuya mujer también es profesora, me escribió por WhatsApp. ¿Es verdad lo de Clara y el otro profesor?, puso. Le respondí con un sí seco. No le di más detalles. Me dijo que ya había corrido el rumor por varios institutos de la zona. Que los jefes de estudios estaban hablando entre ellos. Que todo el mundo sospechaba desde hacía tiempo. Lo que no sabían era que ahora había pruebas. No dije nada más. Pero sabía que ese tipo de cosas no se olvidan rápido en el ámbito educativo. Sabía que les iban a llamar, que les iban a preguntar, que aunque no los echaran, su prestigio se iba al suelo. Y eso era suficiente para mí. Por la noche, Clara intentó volver al piso. Tenía una copia de las llaves. Entró como si aún viviera ahí. Cuando la vi en la puerta del salón, con su bolso colgado del hombro y la cara tensa, me levanté y simplemente le dije, «Tus cosas están con tu madre». Me miró como si no lo entendiera. ¿Me echas de mi casa? No es tu casa, respondí. Es una casa que compartíamos. Ya no hay nada que compartir. No puedes hacer eso, dijo. Ya lo hice, contesté. Tienes donde dormir, tienes con quien pasar la noche, así que no vengas a hacerte la víctima ahora. Quiso decir algo más, pero se quedó callada. Dio la carpeta negra sobre su escritorio, caminó hasta ella, la abrió, miró el contenido durante un minuto largo y luego cerró todo. ¿Me estás castigando?, preguntó. No. Te estoy devolviendo el favor. Tú me hiciste sentir invisible. Ahora te toca a ti ser invisible para mí. Se quedó parada ahí, unos segundos más, como esperando una reacción diferente, pero no hubo otra. Se fue sin decir adiós. Esa noche dormí por primera vez en el centro de la cama. Durante los días siguientes no hubo mensajes, ni llamadas, ni intentos de reconciliación. Clara desapareció como si todo lo vivido juntos hubiese sido algo que ya no valía la pena rescatar. El piso se sentía más grande, pero no más vacío, simplemente más claro, más fácil de entender, como si cada espacio volviera a su función original sin necesidad de fingir normalidad. Yo me levantaba temprano, trabajaba sin interrupciones, comía lo que me apetecía sin pensar en si a ella le gustaba o no, y por primera vez en años, sentía que cada decisión del día era mía y solo mía. Pero esa calma no significaba que estuviera bien, solo que ya no me costaba fingirlo. Una tarde, justo al volver del supermercado, la encontré esperando frente al portal, con cara de no saber si debía saludarme o no. Llevaba ropa sencilla, nada del estilo cuidado que usaba cuando empezó su aventura, como si intentara mostrar una imagen más neutra, más apagada. Le pregunté qué quería, sin saludar, sin mirar directamente a los ojos. Me dijo que solo necesitaba hablar, que una sola conversación no iba a arreglar nada pero tal vez ayudaría a cerrar algo. Dudé por un segundo, no porque creyera que tenía algo útil para decirme, sino porque me interesaba más saber por qué venía ahora y no antes. Le dije que subiera, que solo tenía 20 minutos, no porque estuviera ocupado, sino porque no quería regalarle más tiempo del necesario. Una vez dentro del piso, se quedó de pie junto a la mesa del comedor. No se sentó. Miró todo como si fuera una casa desconocida, como si fuera un lugar al que no tenía derecho a pertenecer. No voy a pedirte perdón otra vez, sé que eso ya no sirve, dijo. Entonces ahórratelo, respondí sin levantar la voz. No vine a justificarme, continuó, vine a explicarte algo, no porque crea que cambiará lo que piensas de mí, sino porque creo que necesito decirlo. Le hice un gesto con la mano para que hablara. Ella respiró hondo y empezó. No fue premeditado.
No fue una aventura de esas que se planean. Me sentía mal conmigo, contigo, con la rutina. Empezamos a hablar en los pasillos, luego fue un café, luego una conversación demasiado larga en su coche. Y sí, me equivoqué, crucé una línea. Pero no fue solo sexo. No fue solo un impulso. Me confundí. Me sentí vista por alguien, y eso me bastó para olvidarme de todo lo demás. No dije nada. La dejé hablar. No porque quisiera escuchar, sino porque necesitaba ver hasta qué punto se justificaba. Cuando te lo dije en el salón, esa vez que te pregunté si ya lo sabías, no lo hice con frialdad. Lo hice porque me sentía acorralada. No sabía cómo responderte. No sabía si negarlo o contarte todo. Al final no supe hacer nada. Lo arruiné todo. No solo por lo que hice con él, sino por cómo te traté a ti, como si fueras invisible, como si no importaras. Y si importabas, Javier. Sigues importando. Pero lo que rompí no tiene arreglo. No quiero volver contigo. No porque no te quiera, sino porque ya no sé cómo quererte sin hacerte daño. No sé si puedo estar contigo sin sentir culpa. Y eso no es vida para nadie. Me mantuve sentado, con los brazos cruzados. Mirarla decir esas cosas sin llorar, sin titubear, me hacía pensar que tal vez por fin estaba siendo sincera, pero también me confirmaba que ya era tarde para cualquier otra cosa. No quiero que esto termine con odio, con insultos, con abogados tirando dardos de un lado a otro. Si te parece bien, podemos hacer esto con dignidad. Podemos sentarnos a repartir las cosas. El piso, el coche, los muebles. Yo no quiero nada más que lo que me corresponde, y no tengo intención de pelear. Solo quiero cerrar este capítulo lo más limpio posible. Ya hablé con un abogado, le respondí. Me dijo que con todo lo que tengo, puedo demostrar infidelidad y eso reduce mucho tus derechos sobre los bienes. Pero no me interesa dejarte sin nada. Me interesa cerrar esto de una vez. No quiero verte más. No quiero mensajes, ni llamadas, ni cartas. Quiero que firmemos los papeles y cada uno siga su camino. Si de verdad te importa algo de lo que tuvimos, entonces respeta eso. Clara asintió. Lo respeto. Y lo acepto, dijo. Entonces no hace falta hablar más, respondí mientras me levantaba. Pasa por el despacho de mi abogado mañana. Él te dará todos los documentos. Si estás de acuerdo, firma. Si no, haz lo que quieras. Yo ya no tengo nada que discutir contigo. Clara agarró su bolso, caminó hacia la puerta y justo antes de salir, se dio vuelta y dijo algo que, aunque no cambió nada, me dejó pensando. No esperes que alguien te diga que estuviste bien, porque no hay forma de estar bien cuando algo así pasa. Pero si en algún momento te preguntas si hiciste lo correcto, solo piensa en lo que habría pasado si te hubieras quedado a mi lado sabiendo lo que hice. Habrías vivido con resentimiento. Yo habría vivido con culpa. Eso no era amor. Eso era castigo. No respondí. Cerré la puerta apenas salió. Me apoyé contra ella durante un minuto, no por debilidad, sino porque sabía que esa fue la última vez que la vería en persona. No lloré, no grité, no sentí alivio. Solo entendí que algo se había terminado, y que lo que venía después ya no dependía de ella, sino de mí. El día que firmamos los papeles fue tan rápido y práctico que ni siquiera parecía que estábamos cerrando más de una década de vida en común. Llegamos por separado, cada uno con su abogado, intercambiamos saludos fríos y los documentos pasaron de mano en mano como si fueran facturas vencidas. No hubo escenas, no hubo lágrimas, no hubo silencios incómodos. Solo los clics de los bolígrafos sobre el papel, las explicaciones técnicas del abogado, y luego un buena suerte tan vacío que no valía la pena responder. Clara salió del despacho sin mirar atrás, y esa fue la última vez que la vi.
Volver al piso después de eso no fue extraño. Era el mismo lugar de siempre, pero ya no estaba cargado de doble significado. No era un campo de batalla ni un refugio herido. Era un sitio con muebles, con mis cosas, con mis horarios. Empecé a cambiar cosas, no por despecho, sino porque necesitaba limpiar rastros. Regalé algunos adornos que ella había elegido, moví los muebles del salón, me deshice de la vajilla que siempre odié pero que nunca dije nada. No eran grandes cambios, pero me ayudaban a procesar lo que había pasado, a recordar que ya no tenía que ceder por costumbre, que todo lo que quedaba ahora era mío, para bien o para mal. Durante esas semanas, mucha gente me escribió. Amigos en común, familiares, incluso compañeros de trabajo que se habían enterado por rumores o comentarios sueltos. Algunos me ofrecían salir a tomar algo, otros me preguntaban si necesitaba hablar, otros solo querían saber los detalles morbosos. No les di nada de eso. Les agradecí el gesto a los que lo hicieron con buena intención y a los demás simplemente los ignoré. No me interesaba convertirme en una historia ajena contada en una sobremesa aburrida. Lo que pasó fue mío, me jodió a mí, y me tocaba a mí manejarlo como pudiera. Volví al gimnasio, no porque quisiera estar en forma para nadie, sino porque necesitaba cansarme lo suficiente para poder dormir sin pensar. Empecé a cocinar de nuevo, pero solo para mí, sin tener que considerar si ella prefería pastas sin ajo o si odiaba el pescado. Empecé a leer libros que tenía acumulados hacía años. No es que me volviera otro hombre de repente, ni que ahora tuviera una vida nueva y mejor, pero por lo menos podía respirar sin que todo me recordara a ella. Me di cuenta de que, aunque el dolor todavía estaba ahí, la costumbre dolía más que la traición. Lo difícil no era aceptar que me había engañado, sino romper todos los automatismos que construimos juntos sin darnos cuenta. Una tarde cualquiera, mientras ordenaba unos papeles viejos, encontré una foto nuestra del primer año viviendo juntos. Estábamos en la terraza de la casa de sus padres, con cara de idiotas felices. La miré un rato y luego la tiré a la basura. No porque la odiara, sino porque no quería seguir guardando cosas que ya no significaban nada. No todo lo que fue importante tiene que conservarse. Aprendí que también se puede soltar sin necesidad de odiar. La indiferencia es más útil que el rencor. Algunas noches pensé en escribirle. No para insultarla, no para pedirle explicaciones, solo para decirle que entendía, que ya no dolía igual, que estaba bien. Pero cada vez que me sentaba con el móvil en la mano, entendía que no tenía sentido. Ella no necesitaba saberlo. Yo no necesitaba decírselo. El cierre no se lo debía a ella, me lo debía a mí, y eso ya estaba hecho. Hace 2 semanas la vi de lejos, en una cafetería del centro, sentada con alguien que no reconocí. Ella tampoco me vio. No sentí rabia ni tristeza, solo una especie de reconocimiento. Como si viéramos a alguien con quien compartiste un trabajo hace muchos años y ahora ya no queda nada más que una vaga sensación de haber vivido algo en común. No me acerqué. No me interesaba saber cómo le iba, si estaba mejor, si se arrepentía. Lo que me importa ahora es otra cosa. Mi vida, mis decisiones, mi presente sin ella. He aprendido que la traición no siempre viene de un enemigo. A veces llega de quien duerme al lado tuyo durante años. Y no se trata de perdonar o no, sino de qué haces después de que pasa. Me equivoqué en muchas cosas, dejé pasar señales, aguanté por costumbre, hablé poco, miré hacia otro lado más de una vez. Pero no merecía lo que hizo, y eso no se justifica con discursos de confusión ni vacíos emocionales. Tampoco necesito que alguien me diga que hice lo correcto. Lo único que sé es que no voy a vivir con alguien que no me respeta. Ahora no estoy buscando pareja, no estoy intentando llenar el espacio con nada nuevo. Solo quiero vivir tranquilo, sin tener que dudar de cada gesto, sin tener que preguntarme si la persona que tengo enfrente me está diciendo la verdad.
No sé si algún día volveré a confiar así de nuevo, y tampoco tengo prisa. Lo que tengo ahora es suficiente. Lo último que diré es esto: si alguna vez te pasa algo parecido, no te traiciones a ti mismo por mantener algo roto. No vale la pena sostener a quien ya se soltó de ti. A veces el mejor acto de amor propio es cerrar la puerta, sin ruido, sin gritos, y no volver a abrirla jamás.